No quiero que cometas estos errores en tu casa. Es que te voy a mostrar cómo pasar de esto a esto, enseñándote exactamente por qué es que se ve mejor y que de esta manera lo puedas aplicar a tu vivienda. La mayoría de estas cosas no requieren una inversión grande, realmente solamente se trata de pensar muy bien cada espacio. El punto número 1 es la pintura. El color es una de las cosas más importantes de cualquier espacio para poderle generar un ambiente agradable y te lo voy a demostrar con esta animación. Tenemos una habitación bien amueblada, con buena iluminación, pero como es un espacio pequeño, el color que tienen los muros no ayudan en nada a dar una sensación de amplitud. Los colores oscuros dan la sensación de reducir los espacios. Ahora, aquí tenemos exactamente la misma habitación con los mismos muebles, solamente cambiamos el color de los muros y quiero que noten la sensación de amplitud. Solamente hicimos ese cambio, no pintamos todos los muros blancos solamente, sino que utilizamos este color beige en algunos de los muros, otros los dejamos en color blanco para generar un poco de contraste y que se vea más interesante y menos monótono. Aún así, me parece demasiado plano esta vista, así que algo que decidí hacer fue colocar este lambrín de madera en el muro final. Esto no nos afecta porque el espacio es angosto, pero tiene bastante profundidad. Así que el lambrín de madera lo único que hace es recortar un poco de esa profundidad, generando un muro de acento. Solamente utilizando la pintura podemos generar diferentes sensaciones. Por ejemplo, si quisiera estrechar un espacio, solamente tendríamos que pintar los dos extremos de la habitación con un color más oscuro. Esto hace que esos dos muros con pintura oscura se sientan más cercanos y el muro final se sienta aún más lejano por el color claro. Si lo que quisiéramos es alargar un espacio, podríamos pintar el techo y el muro final del mismo color. Esto nos da la sensación de continuidad y justamente eso es lo que visualmente va a alargar la habitación. Si quisiéramos destacar un muro en particular, podemos pintar todos los muros en color un poco más oscuro, solamente dejando ese muro que queremos destacar con un color más claro. De esa manera ese muro va a saltar a la vista en cuanto entremos a ese lugar. Ahora, algo que no quisiéramos en un proyecto es rebajar el techo, dar la sensación de que está más cercano al piso de lo que realmente está. En la mayoría de los proyectos lo que buscamos son espacios altos, dobles alturas, alturas y medias, para dar justamente una sensación más confortable. Entonces, algo que puede provocar reducir la altura es pintar el techo de un color más oscuro. Si se han fijado, el 99% de las veces el techo se pinta en color blanco y esto es por dos motivos. El primero sería porque el color blanco ayuda a rebotar mejor la luz y de esta manera una habitación se puede iluminar muchísimo más fácil con un solo foco. Y el segundo motivo justamente es para darle mayor sensación de amplitud. Pero ustedes me podrían decir, ¿por qué entonces muchas tiendas o locales comerciales pintan los techos en color negro? Y eso lo hacen porque están buscando una sensación de mayor profundidad. La manera en que lo logran es que cuando tú volteas al techo, normalmente tienen muchos focos, muchas luces que te deslumbran y no te permiten ver correctamente dónde termina el techo. Así que lo que uno se imagina es que simplemente el techo está tan alto que no lo logras ver, cuando evidentemente no es así. Lo único que están haciendo es logrando un efecto visual utilizando los colores y la iluminación correcta. Ahora, el punto número 2 serían los muebles. En espacios pequeños, algo que puede ayudar a dar una mayor sensación de amplitud es el poder ver mayor área o mayores metros cuadrados de piso. Y esto lo podemos lograr teniendo muebles altos. Normalmente son muebles que utilizan patas altas para generar esa altura y esto nos permite ver el espacio por debajo de los muebles. Y aunque ese espacio realmente no sea un espacio útil, sí lo puedes observar y es justamente eso lo que te provoca esa sensación de mayor amplitud. Ahora, este mismo principio aplica para los muebles transparentes, que pueden ser, por ejemplo, las mesas de vidrio o algunos muebles en acrílico que han estado de moda últimamente. Y esto es porque obviamente podemos ver a través de ellos, no bloquean la vista, de tal manera que el espacio no se ve tan apretado con tantos muebles y esto es lo que nos permite apreciar al máximo el espacio de esa habitación. El punto número 3 sería la iluminación indirecta. El motivo por el cual los colores claros dan esta sensación de mayor amplitud es que reflejan muy bien la luz. Y entonces una manera de hacer trampa, por así decirlo, es iluminando con luz artificial uno de los muros para darle esa mayor profundidad. Para hacer esto, lo que normalmente se hace es utilizar iluminación indirecta. Normalmente lo hacemos con tiras LED y ya sea que la escondamos en algún plafón o simplemente la empotremos, lo único importante es que no se vea cada foquito LED. Eso va a quitar por completo la sensación de lujo o de elegancia que pueda lograr ese efecto. Así que en caso de que no puedas esconder la manguera, hay un tipo de tiras LED que tiene un difusor que justamente impide que veas cada foco LED por separado. Se va a ver solamente una línea de luz homogénea, que es al final de cuentas lo que estamos buscando. Y este punto me parece muy importante porque no solamente se trata de dar la sensación de amplitud, sino que estéticamente hablando
hace que el espacio se vea muchísimo mejor. Y para eso quiero mostrarles este ejemplo. Exactamente la misma habitación, no le voy a cambiar absolutamente nada, solamente le voy a colocar este plafón con esa iluminación indirecta, o inclusive sin este plafón, solamente teniendo esa tira LED empotrada al final del techo. Como pueden ver, cambia totalmente la sensación del espacio, genera un ambiente muchísimo más agradable y realmente no es una inversión demasiado cara. Lo importante no es tener demasiados metros cuadrados de plafón. Puedes utilizar pocos metros cuadrados, pero aprovecharlos para tener esa iluminación indirecta que nos mejoren toda la habitación estéticamente hablando y como un extra dar una mayor sensación de amplitud. El punto número 4 es integrar diferentes espacios en uno solo. Eso es algo que se ha estado viendo muchísimo en los últimos años. El contar con espacios abiertos de sala, cocina y comedor. Ya es muy poco común ver una cocina completamente separada, justamente porque las casas son cada vez más pequeñas. Entonces, un truco que hacen las personas es justamente integrar el espacio de la cocina al área del comedor. Y lo único que se hace para separar estos espacios es utilizar alguna barra o alguna isla. Es algo que yo sinceramente creo que vale muchísimo la pena. Y obviamente esto es algo que hemos visto todos. Pero algo que prácticamente nunca se ve es que se integra un espacio, por ejemplo, como una habitación hacia una doble altura. Es algo que hemos estado haciendo últimamente en nuestros proyectos y a los clientes les ha gustado muchísimo, justamente porque ayuda a dar esa sensación de amplitud, pero sobre todo porque da una sensación de mayor lujo. Es algo que prácticamente no se ve en ninguna casa y por lo tanto se siente como un detalle muy exclusivo. Aún así, solamente es una ventana, realmente no es algo demasiado caro, pero en caso de que no cuentes con una habitación que dé hacia una doble altura, la alternativa barata a este tipo de sensaciones, que no por ser barata quiere decir que sea mala, es el utilizar los espejos. Yo recomendaría utilizar espejos de piso a techo o por lo menos espejos muy grandes, porque si bien un espejo pequeño puede dar esa sensación de amplitud, por supuesto jamás te va a engañar haciéndote creer que es una recámara extra. No es como que hayamos visto una ventana con esta forma. En cambio, si lo que haces es colocar un espejo de piso a techo, va a provocar esa sensación al grado de que muchas personas van a creer que realmente es otra habitación o otro cuarto de tu casa. A veces lo puedes llegar a combinar con alguna celosía para darle un detalle más llamativo y por supuesto para que no vaya a haber alguien que se vaya a estrellar directamente con ese espejo. Finalmente, el punto número 5 sería el utilizar las líneas a tu favor. Y esto es algo que te puede ayudar a hacer ya sea un espacio más alto, hacerlo más amplio o más largo, dependiendo qué es lo que estés buscando. En el caso de que tengas un techo muy bajo, algo que nos puede ayudar mucho es utilizar líneas verticales. Podemos lograr esas líneas verticales, por ejemplo, utilizando cortinas que vayan de piso a techo, generando líneas continuas, que no se corte a la mitad. A pesar de que tu ventana no sea de piso a techo, lo único que estamos buscando es generar esas líneas verticales. Y con un detalle tan simple como ese, vamos a lograr una sensación de mayor altura en el techo. Pero si lo que buscamos es hacer más grande un espacio, ya sea a lo ancho o a lo largo, podemos utilizar líneas en el sentido en el que buscamos hacerlo más largo, para acentuar ese sentido de la habitación y provocar justamente eso que estamos buscando. Ahora, obviamente las líneas nos pueden jugar en contra, y un ejemplo de eso es cuando utilizamos un piso de un formato muy pequeño. El tener demasiadas líneas en el piso provoca que no se sienta como una superficie homogénea y visualmente se esté cortando demasiado el piso. Así que lo que yo recomendaría es utilizar una boquilla que sea de un color muy similar al piso para evitar acentuar todavía más esas líneas. Espero que apliquen estos puntos que le di en sus viviendas y no olviden suscribirse.